Tengan cada uno de ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que llegue este video. Mi nombre es Ángel Quinteros, como en otras ocasiones ya he compartido videos con ustedes. En esta ocasión vamos a compartir un video referente a este tiempo que estamos en el 2020, estamos en un tiempo de una enfermedad, una epidemia muy grande que anda por todo el mundo, lo cual se conoce como el coronavirus, COVID-19. ¿Por qué en esta ocasión este video? Porque a través de esta enfermedad hay muchas personas que andan por ahí diciendo: oh, Cristo viene pronto, Cristo viene ya, vente para mi iglesia, vente para nuestra iglesia, porque Cristo viene por su iglesia. Tú estás afuera de nuestra iglesia, que es la iglesia de Cristo, te vas a quedar, Cristo va a venir por su iglesia y nosotros nos vamos a ir. Otro que dice: vamos a ser arrebatados, tú te vas a quedar, nosotros vamos a verte que vas a quedar ahí, porque no quieres aceptar a Cristo, porque no quiere venirte con nosotros. La importancia entonces de este video. Yo sé que más de alguno habrá escuchado eso. Dice la pregunta: ¿ha escuchado usted que Cristo viene pronto? Vente para mi iglesia porque Cristo viene a llevar su iglesia con él. Creo que sí. Lo hemos escuchado todos. Cuando andan tocando las puertas, por ahí muchos hermanos separados, diciéndole: Cristo viene por su iglesia, vente para acá, que nosotros somos la iglesia de Cristo. En esta ocasión nos hemos tomado el tiempo de compartir con ustedes esa iglesia de Cristo, pero con pruebas reales, con fundamentos reales. Y si usted no está en la iglesia de Cristo, ahorita vamos a ver cuándo comenzó su iglesia. Vamos a sacar del nacimiento de muchas iglesias protestantes. Protestante no es un insulto, protestante quiere decir que están en contra de las cosas de la iglesia verdadera de Cristo. Vamos a sacar cuándo nacieron cada una de ellas. Pero entonces dirá usted: ¿pero por qué es que dice que Cristo viene pronto? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia sí dice que Cristo viene pronto y que Cristo viene por su iglesia. Claro que sí, por la iglesia de Él, la que fundó Él. En esta ocasión vamos a ver cuál es esa iglesia. Y si usted está diciendo: Cristo viene pronto por mi iglesia, bueno, vamos a ver si usted se encuentra en esa iglesia de Cristo o se encuentra en la iglesia de otra persona. En Hechos 1:11, del 9 al 11, dice así: dicho esto, Jesús fue levantado ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: cuando el Señor Jesucristo fue levantado, cuando Él fue ascendido al cielo. Eso es lo que están narrando Hechos los Apóstoles del 1:9 al 11. Le dijeron: amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha elevado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto irse al cielo. Cuando el Señor fue levantado al cielo, dice que aparecieron dos varones, dos ángeles justamente, diciéndole a los que estaban ahí en ese momento que no se preocupasen, que Cristo, así como había ascendido, así iba a volver. ¿Cristo viene pronto? Sí, eso lo dice la Biblia, claro. Por la iglesia de Él, ciertamente que sí. Y pasamos a 1 Tesalonicenses 4:17. Muchas personas usted lo puede leer en sus casas de más atrás, no hay mucho tiempo. Está narrando de la venida del Señor Jesucristo. Aparecerá en el cielo, dice, los ángeles con trompeta, dice el sonido que tocarán, dice, vendrá el Señor en una nube, resucitarán primero los muertos ya en Cristo. Después de eso, dice, nosotros, aquellos que estén vivos en ese momento. No quiere decir que usted y yo vayamos a estar, sino que está refiriendo a los que lleguen a estar en ese momento. Aquí es cuando los hermanos separados malinterpretan la Escritura y le dice: ve, dice, Cristo viene pronto y vamos a ser ascendidos, vamos a ser raptados con Él, dice, nosotros que estamos en la iglesia de Él, vente para acá porque esta es la iglesia de Cristo. Si tú estás afuera de esta iglesia te vas a quedar y el Señor no te va a llevar a ti, nomás a nosotros. Muchas personas, por no estudiar, por no prepararse, les creen. De hecho, muchas personas, por la ignorancia en la Sagrada Escritura. Y vamos a ver el 17, dice: después nosotros los vivos, dice, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes, al encuentro del Señor allá arriba, y estaremos con Él para siempre. Cuando el Señor venga, aquellos que estén vivos en ese momento van a ser elevados por las nubes al encuentro con Él. Aquí viene y dice: a eso somos nosotros, vente para acá para que tú no te quedes y tú también seas elevado con nosotros en las nubes. No, hoy vamos a descubrir a quién se está refiriendo, a qué iglesia, a la iglesia verdadera. ¿Cuál es esa? Si usted no está en esa y usted anda diciendo esto, déjeme decirle que usted anda diciendo algo en lo cual usted se está quedando fuera. Si usted anda diciendo esto y no está en la iglesia verdadera de Él, que ahorita vamos a ver con hechos reales,
Usted anda diciendo algo que le va a suceder a otras personas, pero no a usted. Porque usted está fuera de la iglesia de Él. Porque usted no está en la iglesia de Él. No está en esa iglesia por la cual Él viene. No está en esa iglesia por la cual Él va a elevar a esa iglesia con Él. ¿Qué es iglesia? Iglesia es un grupo de personas, una congregación que tienen la fe en el Señor Jesucristo, que practican la doctrina de Él. Esa es la iglesia. No son cuatro paredes. La iglesia es un conjunto de personas que se congregan para alabar al Señor, las cuales siguen la doctrina del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar entonces describiendo una secta. Porque ahorita en día muchas sectas andan diciendo, Cristo viene pronto, vente para acá. Y muchos dirán, oh, lo está ofendiendo diciendo secta. No, secta no es una ofensa. Secta es un grupo, dice, una secta es un grupo liderado por un miembro, por un hombre o mujer, con autoridad indiscutible. ¿Qué quiere decir esto? Es un grupo, pequeño grupo de personas, se llama secta, sector, un pequeño grupo de personas, una congregación que se ha separado de una mayor que ella, liderado por un hombre o una mujer, con su autoridad indiscutible, que dice, Dios me reveló a mí tal cosa, es así, punto. Dios me dijo esto a mí, es así, punto. Dios me dijo esto a mí y estoy en contra de lo que dice el otro, por lo tanto, se va a hacer como yo diga, los que quieran seguirme, me van a seguir siguiendo lo que yo les estoy diciendo. Autoridad indiscutible que dice recibir un mensaje especial de Dios. Eso de un mensaje especial de Dios es lo que muchos dicen por ahí. Es que Dios me lo dijo en sueños, es que Dios me dijo esto, Dios me reveló esto y me lo reveló a mí y así tiene que ser. Dios me dijo salte de ahí, funda tu iglesia, cosa que no está en la Biblia. Y por eso yo hice mi iglesia, hice mi congregación, esa secta, un pequeño sector dividido, salido de un tronco antes que ella. No es una ofensa. Después de eso vienen las iglesias protestantes. ¿Qué es una iglesia? Es una congregación de personas que es mucho más antigua que las sectas. Aquellas que ya tienen más de 200 años, 300 años, ya es considerada iglesia. De hecho, va más o menos como 5. La iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia bautista, la iglesia anglicana y otra más que se me olvidó el nombre, son consideradas iglesias. Tienen mucho más tiempo de existir. Las iglesias protestantes generalmente se basan en algunos pasajes de la Biblia, sacándolos fuera de contexto. Cuando los que hemos leído anteriormente, muchas personas, iglesias protestantes y sectas, las agarran y las sacan de contexto y dicen, nosotros somos esto, vente para acá. Así como ese, sacan otros de contexto y dicen, vente para acá. ¿Por qué lo sacan de contexto? Porque no le obedecen a lo que dice la Escritura. Lo que dice 2 de Pedro 1:20, si no me equivoco, donde dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación propia o privada. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede agarrar la Biblia, leerla a su manera y decir, oh, es que yo entiendo esto y así es y punto. No. Por eso el Señor Jesucristo en la iglesia de Él dejó a un grupo de personas preparadas, que preparó Él, los que ya en Marcos 3:13, que Él llamó desde los apóstoles, subió al monte y llamó consigo los que Él quiso para prepararlos, estuvieron con Él 3 años, prepararlos y enviarlos a predicar. Y una predicar lo que Él enseñaba, para que no se distorsionara, para que después no viniera una persona, agarrara la Biblia y la malinterpretara y se hubiesen sectas, pequeños sectores, cosas que hoy en día abundan, hay más de 60.000 sectas. Vamos entonces a ver si usted está en alguna de estas denominaciones, y si usted anda diciendo por ahí, oh, que Cristo viene pronto por su iglesia, vente para acá. Y si usted se encuentra, por ejemplo, en los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, mormones, pentecostales unidos, bautistas, luz del mundo, luteranos, entre muchos más. Vamos a ver la pequeña descripción de las más mentadas o de aquellas que suena por acá, por allá. Si usted se encuentra en alguna de ellas, déjeme decirle que hoy va a descubrir quién es su fundador, por si no lo sabía. Y se va a dar cuenta que no es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es la iglesia del Señor Jesucristo. Por esa que usted dice que Cristo viene pronto, no es esa en la que usted se encuentra. Si está en alguna de ellas. Vamos a comenzar con los testigos de Jehová. Que los testigos de Jehová, una organizada por el estadounidense Charlotte T.S. Russell en los años 1870 a 1931. Primero no comenzaron como testigos de Jehová, comenzaron como estudiantes de la Biblia. Después de eso, más o menos por el 31, ya comenzaron con el nombre Testigos de Jehová. Testigos de Jehová, ¿acaso han visto a Jehová? ¿Acaso han visto a Dios? La misma Escritura dice, nadie ha visto a Dios. ¿Cómo son testigos entonces? Son falsos testigos de Jehová. Porque testigo quiere decir aquel que vio, presenció un hecho real. Ellos no han hecho eso. Nadie ha visto a Dios, dice la Sagrada Escritura.
Por lo tanto, son falsos testigos. Si usted pertenece a esa denominación, déjeme decirle que no está en la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. De hecho, ellos no son considerados cristianos, porque no creen que Cristo es Dios verdadero. Ellos no dicen que Cristo es San Miguel Arcángel. Lo digo yo, que he hablado con muchos de ellos y me lo han dicho a mí personalmente. Ellos no creen en Cristo. Si usted se encuentra en esa denominación, déjeme decirle que usted no es cristiano. Le han mentido, le han engañado, le están robando la salvación verdadera, porque Cristo sí viene, Cristo sí es Dios. Lo afirma Juan 20, 25 en adelante, puede decir cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Y eso se encuentra en la Biblia de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo, que no lo pueden quitar, ojalá que no lo hayan quitado. Entonces, si usted se encuentra en esta secta, no está en la iglesia de Cristo. Comenzamos con él. Adventista del séptimo día. Si usted está ahí, tampoco está en la iglesia de Cristo. Usted dirá, pero aquí predicamos la Biblia. Lo mismo lo hacen las 60.000 sectas. Usted dirá, pero aquí hablamos de Cristo. Lo mismo lo hacen las 60.000 sectas. De hecho, ellos dicen que todas las demás sectas son del diablo. Que ellos son los verdaderos porque ellos sí guardan el sábado, porque ellos sí guardan los 10 mandamientos, cosa que no lo hacen. Porque en la ley de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, 17, dice que un hombre podía tener muchísimas mujeres, siempre y cuando esas mujeres no estuviesen casadas con otro, estuvieran virgen. Lo que hizo el rey Salomón. Ellos no cumplen eso. Así que no cumplen los 10 mandamientos. Tampoco cumplen la circuncisión, que es de los 10 mandamientos. Por lo tanto, están mintiendo, le están robando, le están quitándole a usted la salvación. ¿Cuándo comenzaron? Fundada el 21 de mayo de 1863. La Iglesia de Cristo para ese año tenía 1863 años de haber fundado, de estar existiendo. En Baxter, en Michigan, dice, fundador Ellen G. de White. Otra persona antes que ella, pero ella fue la que continuó. ¿Qué pasó con ella? Diciendo que Dios le había revelado tal cosa y comenzó. Y de nuevo comenzó a presentar. Porque ellos, de hecho, antes de esa fecha, habían anunciado que el fin del mundo ya llegaba. Cosa normal de los hermanos separados. Que el fin del mundo ya llegaba. Se llegó la fecha que ellos habían dicho que el fin del mundo llegaba. No llegó. Vino esta denominación, esta secta, y casi se arruina, se terminó por completo. Aparece esta mujer diciendo que le hacían revelaciones y comenzó a decir que esta revelación y comenzó de nuevo a levantar poco a poco esa secta que hoy en día está más grande. ¿Quién la fundó? Un hombre y una mujer. ¿La fundó Cristo? No, Cristo ya había fundado la de él antes, en el año 33. Después de eso están los siguientes nombres de las personas que continuaron en cargo y hasta hoy en día. Usted está en esa denominación y dice que Cristo viene pronto por su iglesia y que es esa iglesia, está equivocado. Esa no es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de Elena de White, no la de Cristo. ¿Usted está pronunciando que viene Elena de White por ellos? No, viene Cristo, pero por la iglesia de él, esta no. Llegamos a los mormones o iglesia de los santos de los últimos días. De hecho, al principio no se llamaba iglesia de los santos de los últimos días. Se llamaba iglesia de los santos del último día, singular. Fundado, dice, por Joseph Smith, el día 6 de abril de 1830, en el oeste de Nueva York. Este es otro peculiar personaje. ¿Qué fue lo que dijo? Que iba a ser un ángel del cielo llamado Moroni, que le dio unas tablas de oro, que ahí estaba el Nuevo Testamento, uno nuevo, algo diferente a lo que ya existía, cuando la iglesia de Cristo para esta fecha ya tenía 1830 años de existir, con un evangelio incambiable, porque Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Viene este personaje, inspirado por sueños que vista desde lo otro, lo cotidiano de ellos, y dice que se le apareció un ángel llamado Moroni, que le dijo que este era el Nuevo Testamento, que le dio 2 diamantes y que lo tradujo. No estoy inventando, lo puede leer en su libro, yo lo he leído, por eso le digo. Algo falso, una mentira más de Satanás por quitarle a usted su salvación. La salvación verdadera que se encuentra en la iglesia que él fundó en el año 33. Llegamos a los pentecostales. Fundador, dice Charles Fosparan, en el año 1900, en Arkansas. Para esta fecha, la iglesia de Cristo ya tenía 1900 años de haber sido fundada. Cuando este personaje aparece, la iglesia de Cristo ya existía. Ya estaba la iglesia de Cristo presente predicando el verdadero evangelio. ¿Cómo es que viene una persona y después dice, oh, también inspirado por sueño? Otra mentira más de Satanás. Si usted se encuentra en alguna de ellas, de esa iglesia pentecostal, vienen las casas de Dios, viene el agua viva, la roca viva, iglesia de Dios, roca y fundamento, la verdad, y vienen muchísimas más iglesias, denominaciones llamadas sectas, que salieron de ahí, se dividieron.
¿Por qué se dieron? Pequeños sectores. Porque no se pusieron de acuerdo con el primer líder. Dijo, no, a mí me parece diferente esto y esto. Agarró su Biblia y comenzó y fundó su secta. De ahí se desprende una rama enorme del sectarismo que hoy en día existe. Si usted está en alguna de estas iglesias o en esta iglesia, déjeme decirle que no está en la iglesia de Cristo. Y Cristo viene pronto, claro que sí. Por la iglesia de Él, claro que sí. No por esta, por la que Él fundó en el año 33. Cuando esta aparece ya tenía 1900 años de existir la iglesia verdadera. Llegamos a los Pentecostales Unidos. Tira Pentecostal y Pentecostal Unido, ¿cuál es la diferencia? Fácil. Comenzó con los Pentecostales en año 1913 a 1915. Fundador Juan G. Shepherd. Lugar Arroyo Seco, California. Y aparece después otro personaje que continuó en el 1945 a 1951. Arthur Morgan de 1950. Y da listado de aquellos que continuaron. Pero cuando comenzó, 1913 a 1915. Estos se separaron de los Pentecostales primero. Quiere decir, Pentecostales Unidos dice que en 1913, más o menos al 14, tuvieron la primera disputa, que no estaban de acuerdo en algunas cosas, no estaban de acuerdo en ciertas cosas que hacían los pentecostales, y dijo no. Y se reunieron como unos 10, 12 pastores, y comenzó el Pentecostalismo Unido. ¿Qué quiere decir Pentecostal Unido? Ellos creen que solamente Jesús existe, que no existe el Padre, que no existe el Espíritu Santo, cuando los otros pentecostales sí son trinitarios, creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Estos otros personajes no. A 1913 años después que Cristo funda la iglesia de Él, aparece diciendo, no es así. Por 1913 años se equivocaron los cristianos. Nosotros somos los verdaderos. Mentira más de Satanás. ¿Cómo va a decir eso? Cuando apenas han nacido. Cuando la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, tenía 1913 años de ya existir, de predicar el verdadero evangelio con la palabra de Dios. Evangelio inquebrantable, incambiable. Aparecen estos personajes diciendo, nosotros somos la iglesia verdadera. Solo creemos en Cristo. Porque no bautizamos, dicen, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bautizamos como Pedro en el nombre de Jesús. El mandato del Señor Jesucristo fue claro en Mateo 20, 28, 19. Dice, vayan por todo el mundo y que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos. Lo dio Cristo, lo dijo Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandato de Cristo. Usted lo hace diferente, está en contra del Evangelio de Cristo. Está desobedeciendo a Cristo. Dice, es que nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cómo va a ser usted la iglesia de Cristo si acaba de nacer hace 1913? En 1913, la iglesia de Cristo fue fundada en el año 33. Usted está en esta iglesia, déjeme decirle que usted no está en la iglesia por la cual Cristo viene. ¿Y Cristo viene pronto? Claro que sí. Por la iglesia de Él, no por esta. Por la iglesia que fundó Él, no por esta. Usted está en esta iglesia, está perdiendo la salvación, está perdiendo que Cristo lo sea elevado al cielo, porque no está en la iglesia de Él. Llegamos a los bautistas. Fundador dice John Smith en Holanda en 1609 y en Inglaterra por Thomas Erling en 1612. La iglesia verdadera de Cristo ya tenía 1609 años de existir. Ya tenía 1612 años de existir. Aparecen estos personajes diciendo, nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cómo es eso posible? Igual que todos. Es que tuvimos una revelación a través del Espíritu Santo, dijo que fundaron nuestra iglesia, que es la iglesia de Cristo. Una mentira más de Satanás. La iglesia de Cristo ya existía desde el año 33. Cuando esos personajes aparecen, la iglesia de Cristo ya estaba existiendo en el mundo. Cristo viene pronto, por su iglesia, no por esta, por la que Él fundó, no por los bautistas, no son la iglesia de Cristo. Llega a la luz del mundo, ya estamos más reciente, año 1926. Fundador dice Eusebio Joaquín González y Elisa Flores. Lugar Guadalajara, Jalisco. Este personaje pertenecía a otra iglesia, por lo cual dice la misma narrativa que no estaba de acuerdo por ver muchas cosas. Después de eso, en 1926, decidió fundar su propia iglesia y cambiarse el nombre. Ponerse Aarón. Ya no se iba a llamar Eusebio, no se iba a llamar Aarón. Igual, inspirado por el Espíritu Santo, tiene una revelación, un sueño, dice, y fundó su iglesia. No la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ya tenía 1926 años de existir, no esta. ¿Cristo viene pronto? Claro que sí, por la iglesia de Él. No por esta que fue fundada en 1926. La iglesia que fue fundada en el año 33. Es la importancia de estar en la iglesia verdadera, no en esta, en la que fundó Cristo.
Usted me dirá, oh no, pero es que él es un apóstol de Cristo. ¿Cómo va a ser un apóstol de Cristo? ¿Cómo va a ser un apóstol de Cristo si no trae la sucesión apostólica? Apenas comenzó en 1926, apareció de presto, de la nada, diciendo yo soy apóstol de Cristo. Para ser un apóstol de Cristo tiene que traer la sucesión apostólica inquebrantable desde el año 33 hasta hoy en día. Cosa que él no tiene. Cosa que ninguno de ellos tiene. Cosa que ninguna secta protestante tiene. Solamente la Iglesia de Cristo. Llegamos al papá de todos, los luteranos. Fundador Martín Lutero en el año 1517 a 1520, por ahí más o menos regulado. Origen, Augsburgo, Alemania. Obviamente es un alemán. Que era él, era un sacerdote católico, un monje católico. Se salió de la Iglesia verdadera de Cristo, 1520 para ser exacto. La Iglesia de Cristo ya tenía 1520 años de existir. Todas las demás denominaciones que acabamos de hablar se salieron de aquí, de los luteranos. Salieron de Martín Lutero. ¿Por qué? Martín Lutero dijo que cada quien podía agarrar la Biblia, leerla a su manera, interpretarla a su manera y asunto arreglado. Es el problema que hoy en día existe en las sectas. Cada quien agarra la Biblia, lee lo que le parece, lo que le gusta, y si no está de acuerdo con el que está antes de él, se sale, funda su sector, su iglesia, su secta, y se sale de una mata principal. Lo que hizo Lutero. Lutero se salió de la iglesia verdadera fundada por el Señor Jesucristo, fundó su propia denominación. Después de él están los calvinistas, que después se le salió a Lutero y fundó la iglesia luterana y se fueron saliendo. Hicieron una separación del Evangelio de Cristo. Hicieron una quebrantación de la iglesia verdadera de Cristo. Y hoy dicen somos la iglesia de Cristo. Imposible. ¿Cómo va a ser la iglesia de Cristo si comenzaron con Lutero en 1520? La iglesia de Cristo tenía 1520 años ya de existir. Aparecen tantas sectas hoy en día diciendo nosotros somos la iglesia de Cristo. Se escucha bonito, ¿verdad? Compruébelo, verifíquelo y se dará cuenta de que no es así. Se dará cuenta que tienen una persona que la fundó y que no es Cristo. Es un hombre o una mujer que los ha fundado, no Cristo. La iglesia de Cristo es fundada por Cristo mismo. Por eso es iglesia de Cristo, porque la fundó Él. Entonces me dirá usted, pero que nosotros predicamos con la Biblia. Eso lo hacen las 60.000 sectas. Me dirá usted, es que hablamos de Cristo. Eso lo hacen las 60.000 sectas. ¿Qué me comprueba a mí la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera? Por esa iglesia que dice la Escritura que Él viene. Por esa iglesia que dice la Escritura que vamos a ser levantados hacia el cielo los que estén cuando Él venga. ¿Qué me comprueba a mí? Que esa iglesia tiene que venir desde el año 33, fundada por Cristo, hasta hoy en día. No es una que va a aparecer apenas ayer, apenas 10 años, 15 años. A lo mejor a usted no le gusta lo que le estoy diciendo, pero le estoy diciendo la verdad. Y aquí no estoy yo para quedar contento con usted o agradable con usted. Estoy para demostrarle con hechos reales la verdad. Y si usted está en una de estas denominaciones, para que usted sepa que no está en la iglesia de Cristo. Para que usted sepa que está en la iglesia que fundó otra persona, que no es Cristo. Y Cristo viene pronto, sí, claro. Por la iglesia de Él, no por estas otras que acaban de salir. Esa la fundó una persona, un hombre, una mujer. No Cristo. Vamos entonces a la iglesia de Cristo. ¿Cuándo fundó Cristo la iglesia de Él? Mateo 16, 18 con Pedro. Usted lo puede leer del 13 si gusta. Cuando el Señor nos dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Que es el Hijo del Hombre. Muchos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías o alguno de los profetas. Ninguno dijo la verdad. Como las sectas de hoy en día no dicen la verdad. Nosotros somos las de Cristo. Mentiras. Lo quieren engañar, le quieren a usted quitar la salvación. Viene y dice Pedro, Señor, tú eres el Dios, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y ese es más o menos el Señor Jesucristo. Dichoso Jonás, Pedro, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una iglesia fundada por Cristo mismo. La iglesia de Él. La verdadera iglesia. Y los poderes del Hades o los poderes de la muerte, dependiendo de la versión que tengas, no podrán prevalecer contra ella o no la podrán vencer. ¿Qué está diciendo? La iglesia que Cristo funda no va a ser vencida ni por los mismos poderes del infierno. En ningún momento. En el arco de la historia tiene que existir esa iglesia, la que fundó Él en el año 33. Y aquí viene, porque usted dice, que Cristo fundó la iglesia sobre Él. Cristo traduce Salvador. Pedro traduce piedra, Kefa, que fue lo que el Señor Jesucristo le cambió el nombre a Pedro. Viene entonces y dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una iglesia, no 60.000 denominaciones. Y los poderes del Hades o los poderes de la muerte no podrán prevalecer contra ella. Dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. La autoridad que le da Cristo a Pedro sobre esa iglesia.
Lo que tú ates en la tierra queda atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra queda desatado en el cielo. Le está dando una autoridad sobre la iglesia de él. La iglesia que fundó Cristo. La iglesia que funda con Pedro en el año 33. Por esa iglesia que Cristo viene. Por la iglesia verdadera. Usted está fuera de esa iglesia que no tiene a Pedro como el primer líder. Está fuera de la iglesia de Cristo. De ahí, después de eso, usted puede buscar en su casa Juan 21:15. Cuando el Señor Jesucristo le encomienda su rebaño, el de Cristo, se lo encomienda a Pedro. Dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis corderos, dice Cristo. Los corderos de Cristo se los encarga Pedro. Después de eso vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me quiere más que esto? Dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. El encargo de cuidar las ovejas de Cristo, ¿se lo da a quién? A Pedro. ¿Usted es oveja de Cristo? Dirá, sí. Tiene a Pedro como su pastor que dejó Cristo, porque el buen pastor es Cristo, pero Cristo dejó a Pedro. Y dirá, no. Después de por tercera vez dice que le preguntó a Jesucristo, Simón, hijo de Juan, ¿me quiere más que esto? Pedro se entristeció que por tercera vez le preguntase que si lo quería y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dijo Cristo, cuida mis ovejas. Cristo funda la iglesia con Pedro. Cristo le encarga a Pedro el rebaño de él. El rebaño verdadero de Cristo se le encarga a Pedro. En Lucas 22:31, que usted lo puede buscar en su casa, en su Biblia, cuando dice el Señor Cristo, mira Pedro que Satanás me ha pedido permiso para ofenderlos a ustedes como el trigo. ¿Quién le pidió permiso? Satanás. ¿Qué dice Cristo? Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Y tú al volver fortalece a tus hermanos. Encargo que le da a Pedro. En responsabilidad que le da a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque con Pedro fundó la iglesia. ¿Por qué a Pedro? Porque a Pedro le encargó el rebaño de él. El rebaño verdadero de Cristo. El rebaño por el cual Cristo viene. Por la iglesia verdadera de él. ¿Se le encomendó a quién? A Pedro. Ahí viene la iglesia católica. Usted mira, pero ahí no dice católico. ¿Qué significa católico? ¿Usted sabe? A lo mejor no. Católico significa universal. La palabra católico significa universal. Cristo viene por la salvación de todo el mundo. Por pagar el precio de todo el mundo. El pagar el precio de los pecados de todo el mundo. Cristo viene por un perdón universal. Algo católico. Cristo manda a sus discípulos a predicarles a todo el mundo. Algo universal. Algo católico. Ahí viene la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia católica. Entonces usted me dirá, no, no es así. La iglesia de Cristo fue fundada en el año 313 con Constantino. Entonces, le compruebo yo que no es así de esa manera. Porque para el año 313, la iglesia católica verdadera ya tenía 32 papas, sucesores de Pedro. Comenzó con Pedro, comenzó con Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro I, Sixto I, Tesforo, Higinio, Pío I, Aniceto, Sotero, Eleuterio, Victorio I, Seferino, Calixto I, Urbano I, Ponciano, Antero, Fabio, y continúa la lista, 32 papas antes de Constantino. Cuando Constantino da libertad de culto, ¿qué fue lo que hizo? No fundó la iglesia, ya existía la iglesia verdadera. ¿Cuándo comenzó? Año 33, Mateo 16-18. La iglesia de Cristo, la iglesia por la cual Él viene. Ya habían 32 papas antes que le diera libertad de culto, que le diera el permiso para que la iglesia continuara en paz, en tranquilidad, predicando el evangelio. Constantino. Ya existía la iglesia. Ya estaba esa iglesia verdadera. Esa iglesia verdadera en el año 382. Estamos hablando después de Constantino. 382. 5 papas después de que Constantino daba la libertad de culto en el 382, la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia católica, por la que Él viene, por esa iglesia verdadera, en el año 382, conforma la Biblia. Hace la Biblia, no la escribe, la escribieron los apóstoles. ¿Qué quiere decir la hace, la conforma? Mandó recolectar la carta que estaba en Éfeso, la carta que estaba en Romano, que estaba en Efesios, y todas las cartas del Nuevo Testamento, para ser exacto, 27 cartas del Nuevo Testamento que usted y yo tenemos, se lo agregó la iglesia católica, la iglesia verdadera, la iglesia que fundó Cristo, esa iglesia por la cual Cristo viene. Eso lo hizo la iglesia de Él, la iglesia católica. No la hizo el Martín Lutero, no lo hicieron los pentecostales, no lo hicieron los mormones, no lo hicieron los adventistas, no lo hicieron los pentecostales unidos, no lo hicieron los bautistas. Lo hizo la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, por la cual Él viene. Eso sí lo hizo. ¿La hizo qué? La Biblia. 27 libros del Nuevo Testamento que le agregó la iglesia católica.
Y usted sabrá que no había solamente 4 evangelios, había más. No había solamente un apocalipsis, había más. ¿Quién decidió eso?